Hechos que crecen con el tiempo. Lugares marcados por los recuerdos. 200 años de independencia presentes en los viajes a la memoria. Algunos años después de las guerras de independencia, el país comprendió que no sabía cómo era su territorio y que la única referencia que tenía de su geografía eran los mapas hechos por España desde hacía varios siglos. Hasta mediados del siglo XIX, las fronteras eran inciertas y se sabía muy poco sobre la flora, la fauna, los ríos, las montañas y los grupos humanos que habitaban en los distintos lugares de la Nueva Granada. Lina del Castillo es historiadora de la Universidad de Iowa y además especialista en la geografía del siglo XIX. Ha vivido la mayor parte de su vida fuera de Colombia y ahora se encuentra de nuevo en el país actualizando sus investigaciones sobre la Comisión Corográfica. Para Lina resulta de vital importancia conocer cómo fueron aquellos momentos de nuestra historia cuando empezábamos a tomar conciencia de lo que éramos como nación y por eso está dispuesta a iniciar una visita al pasado que la pondrá en contacto con el país que apenas iniciaba su vida independiente. Este es un viaje emocionante en el que seguiremos los pasos que dieron los habitantes del país en el siglo XIX en busca de su propia imagen. Expertos como el historiador Efraín Sánchez y la profesora Olga Restrepo nos ofrecen la dimensión que hoy tiene para Colombia la Comisión Corográfica. Definitivamente la Comisión Corográfica fue parte del desarrollo de la identidad nacional. Guido Barona comparte con nosotros el resultado de sus investigaciones. La diversidad nuestra es producto de la profunda insularidad. Y Juanita Rodríguez, conocedora de las láminas de la Comisión, nos habla de la representación del nuevo país. Francisco José de Caldas había advertido desde antes de 1810, en su periódico El Semanario del Nuevo Reino de Granada, sobre la necesidad de contar con una representación gráfica de nuestro territorio. Es hora de empezar este viaje a la memoria. El profesor Efraín Sánchez ha escrito valiosos ensayos sobre la geografía colombiana en la época que nos ocupa y nos ayudará a precisar las condiciones económicas y sociales que vivíamos en aquellos años de la reciente República. Bueno, como dijo el general Mosquera en 1845, o más tarde más bien, el primer gobierno de él fue el primer periodo presidencial en la historia del país en que no hubo guerra, ¿no? En que hubo paz en Colombia. Entonces pudieron dedicarse a pensar en lo que en ese entonces se llamaba el progreso material de la Nueva Granada. Ya superada la guerra de independencia, superada la guerra de los supremos, pudieron ver el atraso tan enorme que tenía el país en materias como las vías de comunicación, la educación, todo el sistema económico. Hay que recordar que Colombia era uno de los países más pobres de América en ese entonces, mediados del siglo XIX, y a pesar de ser uno de los más ricos, como había dicho Caldas a principios de siglo. Entonces, esa contradicción entre la situación real de la Nueva Granada y la potencialidad que tenía el país fue lo que llevó a llevar adelante la obra de la Comisión Corográfica. En esos momentos, varios países hispanoamericanos se planteaban el mismo problema de cómo construir su verdadera imagen para mostrarse ante el mundo como nuevas repúblicas, dispuestas a entrar en el panorama de la época. La profesora Olga Restrepo, experta en cartografía,
es ahora quien nos habla de los motivos que tenía Colombia para trabajar en una representación de su geografía. En ese momento se está consolidando, se está empezando a crear una nueva nación. En estricto sentido, todas las naciones hispanoamericanas están dando pasos para producir una representación física, cultural de lo que son estas nuevas naciones, en parte también para presentarse en Europa y gestionar relaciones diplomáticas con Europa, para darse a conocer en Europa. Ese era un objetivo bastante importante, pero también, obviamente, fundamentalmente para producir internamente una representación de una nueva nación que era en ese momento, pues, Colombia, recién disuelta, la que después se llamó la Gran Colombia. Quisiera hablar contigo un poco sobre la materia cartográfica de la comisión y pues preguntar un poquito la historia de qué fue lo que llevó a que la comisión explotara como un hecho de Estado, pues qué fue lo que llevó a que llegaran a decidir que esto se necesitaba hacer. Colombia, como país independiente, no contaba a mediados del siglo XIX con un mapa oficial. No había un mapa oficial del territorio. Y los mapas existentes, que no se podían presentar como mapas oficiales de un país libre, eran mapas españoles. Ya a fines de la década de 1840, con el impulso de Mosquera y posteriormente del general José Hilario López, finalmente se firmó, en enero de 1850, se firmaron los contratos para el levantamiento de la Carta Geográfica de la Nación. Los propósitos eran básicamente que la Carta Geográfica del país y la descripción de la Nueva Granada ofrecieran el conocimiento necesario para el plan de vías de comunicación del país, para atraer inmigrantes extranjeros. Esa era la gran esperanza del país, que hubiera europeos industriosos que vinieran a establecer la agricultura y la industria en la Nueva Granada, también para fomentar la educación y para muchas otras cosas, como por ejemplo de lo que ya se hablaba en ese entonces, de la apertura de un canal interoceánico por el Istmo de Panamá. Buenas tardes. Profesor Guido Barona, muchísimas gracias por reunirte conmigo esta tarde para hablar sobre la Comisión Corográfica. Y primero que todo, muchísimas gracias también por los varios volúmenes que ha sacado sobre la Comisión Corográfica, que eso ha sido un apoyo, una ayuda para los investigadores increíble. En América se encontraba un hombre capaz de dirigir la ambiciosa empresa de la Comisión Corográfica. Se trataba de Agustín Codazzi, un ingeniero militar y geógrafo brillante, que había recorrido el territorio venezolano durante casi una década, en la que recopiló información para hacer el atlas físico y político de la República de Venezuela, que lo hizo célebre en Europa. Codazzi viene con la idea de construir el mapa de la nación. Él es un artillero, él sabe de topografía, él sabe de planos, de hacer mapas. Después de la independencia, los gobernantes realmente no tienen conocimiento de los poderes locales y regionales en relación con lo que podríamos llamar ahora el Estado central. Por eso dicen que los caucanos, cada que les daba la gana, iban y tumbaban el presidente y montaban un presidente en el siglo XIX. Entonces, Codazzi, ¿qué es lo que propone? Describir los itinerarios. Para mí, Codazzi, como militar que fue, él está muy preocupado por los itinerarios, porque él sabe, como hombre napoleónico que era, de la importancia de conocer los itinerarios de los caminos y de conocer el territorio sobre el cual se ejerce un poder político. Se tenía la percepción de que Colombia tenía tierras baldías infinitas para repartir, para dar a todos los inmigrantes que quisieran venir. Codazzi demostró la falacia de esa afirmación, y finalmente pues la propia realidad
mostró que la inmigración extranjera no se promovía solamente ofreciendo tierras baldías gratuitas. Entonces, dentro de ese contexto de interés por el avance material del país, fue que se inició la obra de la Comisión Coreográfica. El general Mosquera lo trajo al país como director del colegio militar y encargado del gran proyecto geográfico de la nación. Codazzi llegó a Colombia en el año de 1849 y de inmediato se puso al frente de los preparativos de la expedición. Como andábamos de guerra en guerra y como estaba reordenándose simultáneamente toda la división política administrativa de lo que hoy es Colombia, entonces Codazzi muchas veces no tiene ningún recurso para mover esto, para moverse en su proyecto original. Inclusive los instrumentos, tuvo problemas conseguir los instrumentos necesarios para aquí tomar las... no existían, ¿no? Y pues someterse a toda serie de calamidades, de trajín, a uno lo llevan a pensar que fue la tenacidad no solamente de Codazzi, sino de quienes los acompañaron, que permitió se tuviera, como se dice hoy, el mapa de la nación, si mal no recuerdo, 16 años antes de los Estados Unidos de Norteamérica. La Comisión Coreográfica se inició en 1850 y desde entonces y hasta 1859 realizó 10 viajes en los cuales recorrió la mayor parte del país. Reclutó a decenas de personas que conformaron un verdadero ejército de científicos dispuestos a enfrentar toda clase de dificultades. Codazzi, cuando está en el Huila, tiene que rogarle a un alcalde que le ayude a financiar el viaje, que le ayude a llegar a los sitios de un país totalmente insularizado y disperso, y convencer al alcalde, rogarle al alcalde que le importaba 5 centavos que fuera una decisión del gobierno central. Porque en el siglo XIX para Colombia es cada alcalde si es alcalde en su parroquia, no en su municipio. Mosquera en su geografía no vincula tan claramente la composición de las personas con su territorio. En Codazzi eso es mucho más claro. Eso es a través de las acuarelas, de las cartas geográficas y de las descripciones que hace. Es curioso que cuentas cómo Mosquera impidió el desarrollo final de la Comisión Coreográfica de cierta manera. Mosquera impide que la obra circule. Saca un decreto en un momento dado en el cual prácticamente la obra tiene que ser recogida. Codazzi en un momento dado denunció que en la provincia del Cauca se habían cambiado los nombres de todos los distritos parroquiales excepto de 4. Entonces dijo, no, mire, pero así no se puede hacer un mapa. ¿No? Si no se le deja un solo nombre, pues este país nunca logrará tener identidad, ¿no? Fue bastante profético en algunos aspectos en eso. Y claro, bueno, uno también puede ver que a Colombia cambió como 8 veces de nombre en el siglo XIX, sí, ¿no? La obra de la Comisión Coreográfica, publicada por Felipe Pérez, estuvo a punto de causar una guerra civil cuando se presentó el enfrentamiento entre Tomás Cipriano de Mosquera y Manuel Murillo Toro. Tomás Cipriano de Mosquera fue finalmente expulsado del gobierno, y si no hubiera sido por esa expulsión encabezada por los generales, entre ellos Santos Acosta, quien reemplazó a Mosquera en su última administración, probablemente se había presentado una guerra alrededor de un texto de geografía. Los mapas pues tienen muchas funciones. Los mapas son instrumentos tremendamente poderosos de representación de lo que es
una región, un territorio, un país, las relaciones hoy en día entre las disciplinas. También se hacen mapas de toda clase. En ese caso, pues evidentemente se necesitaba establecer muchas cosas. ¿Cuáles eran los límites internacionales de esa nueva nación? Aunque pues no se puso demasiada atención en este aspecto, dado que en principio se admitió o se pensó que los límites externos del país deberían ser los límites externos establecidos, digamos, previamente a la independencia, y que esa sería como lo que se llamaba el uti possidetis iuris, previo establecido por los españoles, es decir, las divisiones políticas de los españoles se dividían siendo las divisiones de los países. El mapa no era simplemente una cartografía, era una indicación de las producciones naturales de las distintas regiones, de los habitantes, cuáles eran los sitios más habitados, cuáles eran las riquezas naturales de una determinada provincia. Todo eso era necesario precisamente para la administración pública, ¿no? Para el gobierno. Poco a poco el país empezó a verse representado en los mapas y en las láminas de la Comisión Corográfica. Fue como si por primera vez nos miráramos en un espejo y reconociéramos a la luz del día los rasgos que nos caracterizan. Listo. Bueno, Juanita, muchas gracias por acompañarme en este viaje. Gracias a ti por invitarme. Entonces quería preguntarte, pues primero, por supuesto, la Comisión Corográfica también, pues además del cuerpo cartográfico que generó, hizo una cantidad de textos de diferentes índoles. Entonces, pues sí, quería preguntarte un poquito sobre las láminas que hizo la Comisión. ¿Por qué decidieron hacer láminas? ¿De dónde venía esa idea? ¿Cuál era la intención? Al fin, ¿cómo se produjeron? ¿Quién estaba involucrado en ese proyecto? Sí. Bueno, en el siglo XIX se presentaron cierto interés por representar la nación que estaba precisamente naciendo Nueva Granada. Entonces ya venían pintores como Ramón Torres Méndez, pintores internacionales, viajeros, que en sus viajes, además de producir documentos escritos, también produjeron láminas, por lo menos documentos visuales de la nación, de su gente, o por lo menos lo que se llamaba en esa época de los tipos humanos, de las maravillas naturales, cascadas, lagunas, piedras pintadas o petroglifos. Entonces la comisión se enmarca en cuanto a historia del arte, se enmarca en ese momento, y precisamente se trataba de utilizar esos documentos visuales como evidencias o como soporte de las cosas escritas, de las geografías, de las memorias de viaje de Ancísar. Pues la intención era poner las láminas junto con los documentos escritos. Exactamente, ¿sí? Contraponer y poder mostrar, digamos, visualmente esos tipos humanos, esos monumentos, todas esas de distintas regiones o en ese momento de distintas provincias. Hay dos maneras de ver las láminas, o bueno, habría muchas más de dos maneras de ver las láminas. Una es, digamos, verla como una representación de lo que hay en ese momento a mediados del siglo XIX. Evidentemente es como la primera mirada. Las láminas representan la diversidad cultural, étnica, racial del país, la diversidad de sus regiones, la diversidad de su población, la diversidad de sus costumbres, y eso era algo que la comisión efectivamente se propuso mostrar, la diversidad del país. Eso, digamos, no hay que olvidarlo, pero por el otro lado también hay que hacerle, digamos, una como mirada de segundo orden a estas láminas y pensar en qué medida también las láminas nos hablan de la gente que las hacía.
¿sí? Y de la mirada que tenían las personas que estaban participando en esta comisión coreográfica acerca del país y de lo que era representable y de cómo era representable. Ya las láminas empiezan a tomar un valor de importancia en sí mismas, por el mismo hecho del propósito de CODASI de crear un museo instructivo y pintoresco. Eso fue principalmente, esa era la idea detrás de las láminas, de crear un museo. Entonces, objetivo principal, crear ese museo. Que es interesante esas dos palabras, que además de representar las cosas pintorescas, también tenía que instruir al público o al potencial público. Quien sepa leer la acuarela verá que todos están posando. Es una composición. Y en ese sentido hay que darle un mentiz a quienes han dicho que la acuarela en el siglo XIX era como la cámara fotográfica hoy. No es cierto. El artista hace composición. Sin embargo, y a pesar de ella, permite encontrar los rasgos, los rostros de las gentes del común que no aparecen en la historiografía tradicional, porque no dejaron huellas ni memorias de ninguna índole. Es que la comisión coreográfica se enmarca en un momento donde muchos viajeros hacían pintura de lo que, pues de todos los lugares que visitaban. En ese momento, entre siglos XVIII y XIX, es como un boom de la pintura costumbrista, donde se trata de resaltar lo notable de las cosas, de las regiones o de los lugares, tanto en gente como en naturaleza. Entonces, digamos que la comisión coreográfica no podía dejar de lado ese boom artístico que se estaba presentando en el momento. Se trataba de, además de los mapas y de generar fronteras o de construir esas fronteras de cada provincia y después de cada estado, también de representar como esa gente de la región específica, esos paisajes de las regiones específicas, los monumentos y las curiosidades específicas de cada región. Entonces iba paralelo a la realización del mapa o de los mapas coreográficos y de las geografías políticas. Ellos quieren mostrar un país diverso y quieren mostrar un país mestizo y con diversos grados de mestizaje. Así que hay láminas que muestran los distintos grados de mestizaje y además la descripción o el título que le ponen a la lámina habla sobre la intención de lo que se quiere mostrar en ella. Sambo, mulato, mestizo, blanco. Y el otro eje, digamos, también de esa iconografía, de esa descripción, es como los distintos oficios y ocupaciones y las distintas producciones naturales y culturales del país. Pues a grandes rasgos se hacían bocetos en el lugar y luego se reunían todos los documentos y en Bogotá se ponían en limpio tanto mapas como láminas. En otros momentos, por ejemplo, Manuel Ancísar tomaba sus propios apuntes y hacía sus propios bocetos, no siendo él pintor, pero luego llegaba a Bogotá y se las mostraba al pintor de ese momento, que era Carmelo Fernández. Entonces no había necesidad tanto que el pintor estuviera allá, sino que el pintor se basara tanto en lo que veía, si es que iba, y si no iba, pues en los bocetos y en los mismos borradores de las memorias de viaje y de las geografías. Entonces, es una inmersión, pero no en el pasado, sino en el presente. Porque uno casi que pudiera decir que mucha de esa gente que está dibujada en las acuarelas está presente hoy.
Los resultados de la comisión coreográfica también nos hablaban de las diferentes maneras de ser de los habitantes de estas tierras. Así supimos de los estilos de vida de la gente de las costas, de las montañas, de las riberas de los ríos. En el tomo de Cauca hay una parte en que Codazzi nos dice que él comprende por qué los pastusos son los mejores guerrilleros. ¿Y por qué es? Por su componente religiosa. Si miramos hoy en día a todos esos grupos, ¿cuál es su característica? La profunda religiosidad en el ejercicio de la política y de la confrontación, que ya se estaba comenzando a ver desde el siglo XIX. Porque al fin y al cabo, ¿qué era lo que tenían las colombianas y los colombianos del siglo XIX en común? Religión. No sabían leer, no sabían escribir, la escuela del catecismo, las primeras letras prácticamente eran los catecismos. Entonces, lo que es común, desde mi punto de vista, lo que ha construido la trama del colombiano de hoy, para mal o para bien, es una fuerte componente de religiosidad que se manifiesta en todos los ámbitos de la cotidianidad nuestra. La argamasa colombiana ha sido hecha desde la trama religiosa católica, porque el Estado ha sido, desde mi punto de vista, absoluta y claramente irresponsable. Nunca tuvo un proyecto de nación. Lo que tenemos, de hecho, hasta bien entrado el siglo XIX, es un país tremendamente fragmentado. Un país donde evidentemente intereses parroquiales e intereses territoriales limitados se interponían a la formación de una verdadera idea de nación. Eso no quiere decir que no haya habido un proyecto de nación. La idea de una nación fragmentada es una idea de nación, es un proyecto de nación. La Constitución de 1863, que dividió al país en estados federales, fue un proyecto de nación. La Constitución de 1886 también, y la Constitución de 1991 también. Le ha tomado al país muchas décadas comenzar a construir un tipo de tejido que le dé más la idea de nacionalidad que hoy en día tenemos. Pero eso fue una obra que se construyó con el tiempo, ¿no? Se construyó sobre lo construido pues a lo largo de la historia. Codazzi no logró terminar todos los viajes que se había propuesto inicialmente. Murió bajo los estragos de la fiebre amarilla durante el 10º viaje en la población del Espíritu Santo, que luego en su honor tomó el nombre de Agustín Codazzi, en el actual departamento del Cesar. La Comisión Coreográfica logró crear en la nación la conciencia de que somos un país de regiones claramente definidas. Todo el material documental nos describió desde las entrañas de nuestra geografía y produjo un fiel retrato del alma de Colombia. Pues el proyecto radical precisamente se basaba en la idea de que el país debería ser gobernado desde las provincias, ¿sí? Del federalismo y digamos de ese proyecto nacional. Y para ese proyecto nacional, digamos, la representación del país como un país diverso que no podría ser gobernado desde la capital era importante y fue, si se quiere, contribuyó a la posibilidad de ese sistema de gobierno. Obviamente, cuando viene el periodo de la regeneración, la Comisión Coreográfica en cierto sentido cae en desgracia. En cierto sentido no, porque los mapas se siguen usando ahora para representar a la República de Colombia, ya no los Estados Unidos de Colombia. Entonces se sigue y se reedita nuevamente el Atlas, pero la representación, la manera de ver el país cae completamente en desgracia y en desuso. De allí que la misma comisión haya permanecido oculta, llamémoslo así, del imaginario nacional durante mucho tiempo. Prácticamente uno comprende varias cosas. Por ejemplo, el problema que condujo a un gobierno a erigir mucha de su actividad sobre la seguridad democrática
¿De qué es producto? Exactamente de la no presencia del Estado en todas las regiones. Es decir, los colonos, los habitantes de allí, a machete y con oraciones, lograron crear condiciones de sociabilidad y de cumplimiento de las leyes según la interpretación de ellos, en la total ausencia del Estado. Entonces, ¿qué validez tienen estas representaciones cartográficas o esta memoria o este imaginario geográfico pues, que todavía nos puede afectar hoy o que nos influye en la manera como nosotros pensamos sobre el país hoy? Definitivamente la Comisión Coreográfica fue parte del desarrollo de la identidad nacional, del desarrollo de la nacionalidad en lo que hablábamos al principio en uno de sus aspectos fundamentales, que es el territorio. Por ejemplo, la Comisión Coreográfica contribuyó a fijar los nombres de sitios, montañas, ríos, etcétera, que eso es algo muy volátil. La toponimia es muy volátil en Colombia y el nombre es parte esencial de la identidad. Sin embargo, las geografías regionales siguieron utilizando todo el conocimiento recopilado por Codazzi y sus colaboradores. Por esa razón podemos decir que ese conocimiento sobrevive hasta hoy. Está en todas las geografías, está en lo que llaman ahora el imaginario, está en la idea que tienen los colombianos de su país. La imagen del país, no solamente desde el punto de vista pictórico, sino desde el punto de vista general de lo que es el país, se construyó a partir de la Comisión Coreográfica, a partir de las geografías y de todos los textos de la Comisión Coreográfica. Por lo menos para mí, en la época de la Constitución de 1991, cuando se arma la Asamblea Constituyente, pues yo pienso que hay ahí como una parte de ese espíritu, obviamente con distancias y con diferencias, porque yo quisiera pensar, claro, que este no es un país tan racista como era a mediados del siglo XIX. Sin embargo, sigue siendo un país que reconoce la diversidad, pero la reconoce con una serie de jerarquías, ¿verdad? No podemos olvidar que Colombia, desde la década de 1930, de los años 40, 50, fue uno de los países más avanzados de América en materia geográfica. El Instituto Geográfico Militar, que después se llamó Instituto Agustín Codazzi, inspirado en la obra de Agustín Codazzi, ha sido una de las instituciones geográficas más avanzadas del país. Las representaciones de la Comisión Coreográfica del Chocó y de su pobreza tremenda, pues yo creo que tienen dolorosamente demasiado de contemporáneo, porque el Chocó sigue estando olvidado del país y sigue siendo pues una región sumida en la miseria. Ahora no damos las explicaciones que se daban en esa época. Yo creo que el proyecto de la Comisión Coreográfica, obviamente con las distancias del tiempo y con las distancias de lo que podría ser nuestra propia mirada, pues tiene una enorme vigencia. Cuando vemos el mapa de un país, pensamos que es casi como si fuese la imagen de una persona frente al espejo. En este viaje tuvimos la fortuna de revivir el proceso de la Comisión Coreográfica, dirigida por Agustín Codazzi, que produjo los primeros mapas nuestros. Hoy veo estos mapas como una especie de primera fotografía familiar. La tecnología de hoy nos ofrece una visión satelital de todos los rincones del mundo. No hay secretos ni lugares ocultos para el hombre contemporáneo. Sin embargo, para llegar a la actualidad, las naciones tuvieron que vivir muchos años en las sombras, caminando por terrenos desconocidos, ignorando las distancias. La Comisión Coreográfica y los científicos que la conformaron fueron definitivos para que nuestra nación se reconociera a sí misma y empezara una nueva época de claridad y progreso.